Muy buenos días, amigos y amigas de la agencia Noticias Fides. Estamos en la presentación del informe de situación 2023 que ha realizado la red UNITAS de la pasada gestión respecto a la vulneración de derechos fundamentales, y vamos a conversar con algunas personas que están presentes acá en esta presentación para conocer sus opiniones respecto a qué les dicen los resultados que arroja este reporte 2023. Son 743 vulneraciones que se han registrado en 2023 y vamos a hablar enseguida sobre estos temas que tienen. Aquí encontramos a una gran amiga, Marta Leitón. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto. Desde Sucre estamos en transmisión para la agencia de Noticias Fides. Marta, se ha presentado un informe de situación 2023 de la red UNITAS. ¿Qué te dice los resultados? Hay como 743 vulneraciones el 2023. Bienvenida y un gusto verte. Nancy, para mí el gusto, un saludo cordial, afectuoso a la radio, al medio de comunicación que estás trabajando. Realmente los datos que nos han mostrado son los datos registrados. Entonces hay datos que no están registrados y realmente este informe nos llama a la reflexión, al análisis y a la preocupación. Y por supuesto de la preocupación tenemos que pasar a la propuesta y a la acción, ¿no? Invocar a una sociedad civil a ser más contestataria, decir lo que piensa, ya no tener miedo. Esta libertad de expresión coartada por a muchos medios, a muchas instancias, ¿no? Pero debemos ir adelante, mostrar, ¿no?, nuestro trabajo, mostrarnos, hacer conocer nuestra opinión. Es importante, como mujer, como representante de una institución, como representante de redes, llamo a que estas instituciones se pronuncien en temas tan fundamentales como es el tema de la explotación minera, ¿no?, las áreas protegidas, el cambio climático. Estamos aquí, como les decíamos, en la presentación de los resultados del informe de situación 2023 sobre vulneraciones de derechos. Vamos a conversar con otras personalidades también que están en este ámbito y que han podido escuchar y han podido recibir estos resultados. 743 vulneraciones de derechos en 2023. Vamos a hablar con Rodolfo. Rodolfo ha hecho la presentación del informe, de la metodología que han utilizado para la elaboración de este informe. Hemos presentado hoy día un informe de situación 2023 sobre el estado de situación justamente en el que se encuentran las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática. Y bueno, este ya es el 7º informe consecutivo que estamos sacando en UNITAS. ¿Es un registro del observatorio que se lo hace? ¿Cómo se lo hace, Rodolfo? Bueno, el informe de situación es un instrumento que a nosotros nos permite medir cuál es la situación, la calidad, el contexto en el que se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, las personas, en lo que se refiere a la promoción, disfrute y goce de sus derechos, pero principalmente de las libertades fundamentales. Hablamos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de reunión, de la libertad de asociación, del derecho a la protesta, la institucionalidad democrática y también el derecho a defender derechos. En ese marco, lo que hace el observatorio es un registro diario, un monitoreo, vigilancia de casos y situaciones en los que se atenta justamente contra estas libertades, y elaboramos justamente informes anuales, periódicos también sobre esta situación. Y bueno, hoy día hemos presentado el informe correspondiente a 2023. Muchas gracias, Rodolfo. A ti, Nancy. Amable. Muchísimas gracias. Estamos por acá también con dos compañeras, colegas, Maggie Talavera y también Zulema Alanes, con quienes les vamos a interrumpir 2 segunditos. Maggie, ¿cómo estás? Zulema, un gusto. La agencia de Noticias Fides. Maggie, de este informe que se ha presentado hoy día, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha impactado respecto al tema de derechos humanos? A ver, lo que más me ha impactado, aunque no sea una novedad, es la constatación de que el principal violador de derechos y de vulneración de las libertades es nada menos, no digo el Estado, el gobierno central, los ministros, el mismo presidente,
y algunos parlamentarios, grupos de choque, todos directamente relacionados con el MAS. Sobre todo las autoridades de gobierno, del Poder Ejecutivo, que son, entre otros, los principales responsables más bien de garantizar los derechos. Creo que ese es uno de los factores que más me ha llamado la atención. La institucionalidad democrática expresada en diferentes maneras, también parece que hay una tendencia de agravamiento, ¿no? Terrible, terrible eso, pero a ver, hemos ido permitiendo porque estamos siendo condescendientes. Yo sé que hay temor, que hay miedo, que la represión, pero creo que no nos estamos dando cuenta de verdad del efecto, del impacto que está teniendo todo eso. Es la principal vulneración que se presenta en el de la institucionalidad democrática. Muchas gracias, Maggie, muy amable. Zulema, también hay un dato como que llama la atención, que es las libertades de prensa, la libertad de expresión también como otro criterio que aparece en este informe con una tendencia de deterioro, ¿no? Bueno, venimos años, gracias al Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS, de hacer un registro sistemático que nos da cuenta de que en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, el deterioro es sistemático. Las formas de vulneración son cada vez más agresivas, son no solamente, como se dice en el informe, de parte del gobierno, sino de esferas vinculadas al gobierno. Y un dato que demandas de reparación y justicia ante la Fiscalía departamental, en ningún caso ha habido avance en las investigaciones, y en varios han habido más bien, rechazo de las demandas. Uno de los casos más recientes creo que es de del policía que ha atacado a periodistas de Unitel, que incluso ha intentado, un proceso de conciliación y ha ofrecido $100 como compensación por las tremendas golpizas que ha propinado a 2 trabajadores de Unitel. Y algo que también se ha mencionado hoy y que es muy importante subrayarlo, creo que lo ha dicho Maggie Talavera de manera contundente. Lamentablemente en este contexto, los periodistas, es decir, los que estamos en la calle, los que estamos haciendo cobertura, los que estamos haciendo investigación, estamos en una situación de total indefensión porque no hay ningún grado de acompañamiento de parte de los propietarios de medios de comunicación. Y yo le atribuyo a un hecho concreto, es el manejo arbitrario, unilateral de los recursos de la propaganda estatal de parte del gobierno central. O sea, que condicionan un poco, es la presión. Es la presión a los empresarios, ceden, al igual que incluso los empresarios privados. No debemos dejar de mencionar que incluso cuando los medios de comunicación han hechos fundamentales, y vamos a ver si es que podemos hablar con otras personalidades también, aprovechar que están muchos y muchas representantes de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, que obviamente están viendo y analizando este escenario. Vamos a hablar con Katia Saucedo. Katia, ¿te puedo perjudicar 2 minutitos? ¿Cómo estás? Para la agencia de noticias Fides, ¿qué es lo que te llama la atención de este informe que ha sido presentado por la Red UNITAS, referido a los derechos fundamentales, vulneraciones del año pasado, ¿no? Registradas el año pasado? En realidad creo que es un muy buen documento que puede servir para trabajar muchísimo. Me llaman la atención algunas cosas, por ejemplo, el tema de la distribución de los fondos estatales, donde ves que hay un número muy bajo, cuando la situación creo que es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que el hecho de restringir los fondos para aquellos medios de comunicación que se consideran disidentes, entre comillas, o opositores o críticos, es una forma de censura previa. Lo que haces tú es darle menos posibilidades de sobrevivencia para que ese medio continúe trabajando y por tanto continúe criticando al poder público. Me parece que ese es un tema que quizás hay que mirarlo con mucha atención. Otro tema que creo que habría que abordar es el tema de las instituciones de derechos humanos del sector público, que están precisamente destinadas a velar por los derechos humanos y que, por ejemplo,
y que en este momento creo que no se los escucha, no se los ve y me parece que es un tema relevante ese, ¿no? Esta crisis o ese caos jurídico constitucional que se está dando a propósito de sentencias, acciones, estaría ubicado, lo que se está dando ahora en realidad, pero se viene arrastrando desde el año pasado, se da en lo que se llama la institucionalidad democrática. Bueno, mira, y básicamente es el tema de las elecciones judiciales, ¿no? Otra vez el tema judicial. Yo creo que se necesitaría una voz certera, una voz desde el poder público que ponga en orden las cosas, y yo creo que esa voz debería ser precisamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque mira tú lo que está pasando ahorita. No hay elecciones judiciales por el momento. El proceso suponemos que va a avanzar, pero no sabemos hasta qué momento. Pero además hay una lucha entre dos poderes, el órgano legislativo y el órgano judicial. Una lucha feroz, ¿no es cierto?, donde básicamente el órgano legislativo dicta una ley suspendiendo el mandato de los magistrados prorrogados e inmediatamente hay una reacción del Tribunal Constitucional. Entonces hay una disputa tremenda. El Tribunal Constitucional le quita la capacidad fiscalizadora de manera inaudita al órgano esencialmente fiscalizador que es la Asamblea Legislativa. Entonces se necesita una voz que llame a la cordura, porque realmente estamos en un estatus, en una situación jurídica que se está yendo por el abismo. ¿Quién es esa voz, digamos, ¿no? Porque ahora hay muchos interlocutores no válidos. Mira, desde la sociedad civil hay muchísimas voces, pero el poder público creo que no nos escucha, ¿no es cierto? La experiencia nuestra ha sido clarísima. Yo creo que esa voz tiene que venir desde el sector público y creo que el llamado a... ¿Es el gobierno? No el gobierno. Yo creo que el llamado a poner esa voz que clarifique, que conduzca, es la Defensoría del Pueblo. Ese es su rol. Por las características no parece una vía muy... Pero probablemente es el momento en que la Defensoría del Pueblo retome el rol que tenía antes, ¿no? De llamar a la cordura y a la reflexión. A ver, acordémonos lo que sucedía en la época de Ana María Romero de Campero. ¿Quién era la voz que ponía las cosas claras en su sitio, que recomendaba? Era la Defensoría del Pueblo. Probablemente sea el momento en que se retome su rol. Katia, lo último, ¿tú crees que va a haber elecciones este año? Así viendo cómo está el escenario. No, yo tengo dudas, tengo muchísimas dudas, precisamente porque hay 26 amparos haciendo fila. Y eso significa posibilidades de paralización de las elecciones judiciales de manera individual en cada caso de amparo, y eso puede generar nuevamente problemas. Pero esperemos que lo que yo piense no sea realidad y se lleven a cabo las elecciones judiciales, porque hay que partir de algo. Para mí la elección judicial, como está diseñada ahora, no es el instrumento idóneo para elegir altas magistraturas del país, pero es el único sistema constitucional que tenemos, entonces no hay posibilidad de irse por otro lado. Pero además la prórroga y autoprórroga es un acto esencial de vulneración, o sea, ese juez máximo prorrogado es un juez absolutamente vulnerable que no nos garantiza absolutamente nada. Entonces ese mandato tiene que terminar a la brevedad posible, y la única forma son las elecciones judiciales. Lo otro, que ya sabemos que el poder público no va a ceder, sería llamar a un referéndum, como lo propusimos nosotros. Pero tenemos claro que el poder público no va a ceder y no quiere consultarle al soberano lo que se debe hacer en este caso. Entonces yo creo que las elecciones judiciales están en grave riesgo. Y bueno, y por tanto la prórroga y la autoprórroga se va a mantener, y por tanto la institucionalidad democrática también está en riesgo. Katia, muchas gracias. A usted, Nancy. Gracias. Era Katia Saucedo comentándonos sobre estos elementos que tienen que ver obviamente con este informe, pero también producto de la coyuntura política que vive el país en torno a la institucionalidad democrática, las elecciones judiciales, entre otros. Con esta información volvemos hasta la agencia Noticias Fides y volveremos en cualquier momento.